Existe un problema conceptual dentro de la palabra cuidador, y este es que se piensa que cuidador es una persona profesionalizada, que cuida de una persona mayor, cuando esto no es verdad. Normalmente son mujeres las que cuidan de las personas con algún tipo de dependencia, pero es verdad que cada vez hay más hombres que se están incluyendo en esta labor. La realidad todavía es bastante inequitativa. Cuidador también son madres, hijas, esposos, esposas, a personas con dependencia, los cuales son invisibles ante los ojos de la familia del paciente y hasta de ellos mismos, y por eso corren riesgo de desarrollar el síndrome de desgaste del cuidado. Enfoquémonos en visibilizar a estas personas que tanto bien le hacen a los pacientes como a nuestra sociedad. Otro de los mitos del cuidado es pensar que únicamente las personas mayores necesitan de personas cuidadoras. Tenemos niños, jóvenes, adolescentes, adultos que necesitan de cuidados porque su condición o su enfermedad requieren de la cercanía de alguien. El cuidado se puede dar de dos formas, de manera temporal y de manera permanente. Temporal es cuando la misma enfermedad tiene un buen pronóstico, tiene un principio y un fin, o cuando desgraciadamente termina en muerte. Y ahí se acaba la labor del cuidado. Pero hay enfermedades que se prolongan en el tiempo, como son las enfermedades crónico-degenerativas o condiciones muy específicas que van a necesitar cuidado el resto de su vida. Entonces ahí las personas cuidadoras tienen mayor peligro de tener síndrome de desgaste y esto se debe de atender a tiempo.